Satanás cometió un grave error al eliminar este texto de la Biblia. La gran mayoría de los líderes espirituales del mundo en realidad son falsos. Ellos practican lo que dice en el versículo que eliminaron, porque entienden el gran poder detrás del mismo. Saben que muchos cristianos no lo ejercitan y así logran tener más poder sobre ellos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Maldiciéndolos, destruyendo sus matrimonios. Los divorcios en las religiones son prácticamente iguales a los del mundo. Mantienen a los cristianos hipnotizados, y es que teniendo ojos no ven que son liderados por lobos rapaces. Los tienen hechizados, no disciernen, no entienden la palabra de Dios, así como pasa en el catolicismo, aunque no tengan ídolos en su medio. La gran mayoría de cristianos no se da cuenta que son llevados al matadero, a la perdición, y todo por ignorar y despreciar las dos armas que Satanás quitó de la Biblia. Conozco testimonios de ex satanistas y de satanistas que dicen que gracias a esta herramienta destruyeron los planes y arruinaron las vidas de muchos cristianos. Líderes espirituales de todas las religiones apoyan la eliminación y apoyaron la eliminación de ciertas partes de la Biblia. Veamos los juicios que Dios tiene preparados para estos atrevidos que le quitan y le ponen a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas o estas palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ya hay más advertencias, muchas más. Ningún libro de la palabra de Dios debe ser manipulado. Con Dios no se juega. Le han quitado y agregado demasiado. Pagarán muy caro su atrevimiento. En 1967 se reunió un grupo de atrevidos espirituales en Nueva York. Estos eran supuestas eminencias, supuestos siervos de Dios. Estos seres sin temor de Dios decidieron, por órdenes de la misma oscuridad, corregir la palabra de Dios, entre comillas, eliminando porciones de ella. Eran de varios países y de varias religiones. Una de las joyas que eliminaron de las versiones antiguas y que no agregaron a las nuevas versiones o la nueva versión internacional y otras, tiene que ver con dos herramientas letales diseñadas para los cristianos. Eliminaron uno de los versículos más poderosos de la palabra de Dios. Satanás y sus demonios y sus súbditos tienen miedo, viven aterrorizados. Por eso eliminaron esta joya. Como hijo o hija de Dios, nunca menospreciemos el gran poder y la autoridad que Dios nos puede dar. Poder que es sobre todo poder terrenal. En Mateo 17:14 al 21 hay una historia impresionante acerca de un joven endemoniado y como consecuencia lunático que no pudo ser liberado por los apóstoles. Existía un secreto que fue revelado por Cristo para tener éxito
contra las fuerzas del mal, y esa revelación fue eliminada de las nuevas Biblias. Aunque esa revelación ya la habían usado en el pasado grandes hombres de la Biblia, Cristo le da un enfoque más directo, el cual no le cayó nada bien a Satanás y a sus demonios. Y al ser eliminado el versículo, en cierta forma Dios permitió que esto sucediera, porque los mismos cristianos hemos ignorado este gran secreto revelado y este gran poder, esa gran verdad y esa poderosa arma. Y es que, en cierta forma, las fuerzas del mal nos llevan ventaja por estar dormidos, mientras el enemigo y su gente no descansa. Muy pocos estamos dispuestos a enfrentar el mal por varias razones, por cobardía, por incredulidad o por falta de fe, como le pasó a los apóstoles, a no poder arrojar o echar fuera al demonio, y también por falta de consagración o una combinación de todas. Pero aún estamos a tiempo. La historia narra en Mateo 17 que Jesús no estaba presente cuando un hombre trajo a su hijo para ser sanado y liberado de una posesión demoníaca y de su locura. Era atormentado por el demonio de muchas formas, incluyendo tratando de ahogarlo en el agua o calcinarlo en el fuego, y así era torturado. Era lunático. Esto significa loco, maniático, desequilibrado de mente, perturbado, etc. Y en nuestros días es exactamente lo mismo. Todas las personas que padecen de todos estos males simplemente están poseídos por demonios. Y la cura debe ser espiritual, no psicológica. La humanidad vive errada y sin entender, por creerle más a sus líderes que a Dios, entre otras cosas. El gran problema en la historia es que los apóstoles no pudieron sanar al muchacho, y cuando Cristo se entera, le reprocha su falta de fe y falta de otras dos cosas importantísimas, como veremos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios permitió que los apóstoles sufrieran esa pena y esa derrota temporal, para que aprendieran la importancia y el secreto para vencer el mal. Y cuando aprendieron, aquí es cuando se le puso difícil la cosa a Satanás y a sus demonios y a sus seguidores. Tanto así que llegaron a clamar, a suplicar, a rogar y a sufrir antes y después de ser expulsados de cuerpos humanos. Mateo 8:29: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? También satánicos, brujos y hechiceros sufren las consecuencias cuando le quieren hacer daño a un verdadero hijo de Dios. Todos los males que quieren aplicar se les regresan a ellos mismos, gloria a Dios. Cuando los apóstoles aprendieron a usar las dos armas de Cristo, se armó una revolución y sus enemigos pagarían las consecuencias. ¿Qué pasa cuando los demonios son confrontados por verdaderos hijos de Dios? Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es muy bueno saber que tienen esa gran debilidad, que se siembran tan solo al pensar en Dios o al escuchar de Dios. Lucas 10:17: volvieron los 70
con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué es sujetar? Prender, someter, dominar, etc. Esto es impresionante. Satanás no quiere que el mundo sepa esto. Por eso eliminó uno de los versículos más importantes. Marcos 5:12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Esto es extremadamente humillante y degradante y vergonzoso. Después de haber visto y probado la grandeza de Dios y la eternidad y un gozo indescriptible en la misma presencia de Dios, y haber obtenido maravillosos privilegios como ángeles, ahora hasta el mismo estiércol y la suciedad y la inmundicia eran avergonzados. Esto le pasa y más a todo el que abandona a Dios o no quiere saber de Él. Lucas 8:31. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. De acuerdo a la palabra de Dios, abismo es profundidad tenebrosa, obscuridad, desolación, donde hay tristeza, depresión, terror, cárcel, cadenas, lugar sin reposo y demás. El gran riesgo que corren los demonios al poseer un cuerpo humano es llegar a ser expulsados y ser lanzados a la desolación, al abismo. Cuando esos demonios entraron en los cerdos, de igual manera terminaron en el abismo, en lo profundo del mar. No les sirvió de mucho su deseo de entrar en los cerdos. Hay muchos versos bíblicos que enseñan que el abismo también está en el fondo del mar. Ezequiel 26:19. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y muchas aguas te cubrirán. Dios se refería al rey de Tiro y a la ciudad, y a Satanás. Era doble profecía. Noten lo que dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ahora entenderemos por qué eliminaron Mateo 17:21 de la palabra de Dios. La verdad es que no les va nada bien. Esta es la autoridad que podemos llegar a tener los verdaderos hijos de Dios: expulsar y someter demonios. Entonces, seco el lugar, o húmedo o mojado, es igual, profundo, desolado, triste, apartado y sin reposo para ellos. Gloria a Dios. ¿Saben? De Satanás también se aprende. Sí, podemos aprender de los errores que comete y que cometió. Por ejemplo, en el pasado mataba a cristianos y se reproducían en gran manera. Por eso no hay que temer si nos matan. Nacerán muchos más para la gloria de Dios. Si mataba a uno, nacían 1000, por así decirlo. Otro grave error, y del cual podemos recordar una gran enseñanza bíblica gracias a su arrogancia, es cuando le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo, si postrado lo adoraba. Y pues nos rememora la grandeza y el gran valor de adorar a Dios postrados. Mientras en muchas religiones todavía se debate si se debe adorar sentado, parado, arrodillado, etc. Y pues todas son buenas, todas tienen su tiempo y su espacio. Pero encerrados en nuestra habitación a solas con Él y postrados es la mejor, de acuerdo a Cristo y a Deuteronomio 9:25, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El otro grave error que cometió es cuando eliminó
el verso del que hablamos en este estudio. Al haberlo eliminado, encendió las alertas y el ejército de Dios despertó de su letargo espiritual. Y aunque seamos pocos, Dios nunca necesitó de los muchos. Ahora somos mucho más precavidos, mucho más sabios, inteligentes y mucho más fuertes al comprender de una manera más clara la importancia de ayunar y orar. Fíjense lo que dice el texto que eliminaron de las nuevas Biblias. Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pueden percibir el terror, el pánico y el miedo constante que los demonios le tienen a esta palabra de Dios en específico. Es maravilloso conocer las debilidades de nuestros enemigos, visibles e invisibles, y aunque no los podamos ver a todos, conocer las técnicas para someterlos no tiene precio. Con la ayuda de Dios, por supuesto, y en el nombre de Jesucristo. Ahora esta palabra en particular es mucho más valiosa e importante para nosotros, y en parte gracias a Satanás, que Dios lo reprenda. Aunque hayan eliminado este versículo, Dios no va a permitir que los sinceros sean engañados. Todo sale a la luz tarde o temprano. Lo hermoso no termina aquí. Cuando practicamos el ayuno, por ejemplo, matamos como 30 pájaros de un tiro. Porque al ayunar y practicarlo, potenciamos nuestro aspecto espiritual, que es lo más importante. Rejuvenecemos, eliminamos toxinas, adelgazamos, nos tornamos mucho más ágiles, sanamos de muchas dolencias. La lista de beneficios es bastante larga e interesante. Les voy a compartir un estudio acerca del ayuno, cómo hacerlo adecuadamente, por cuánto tiempo, cuántos tipos hay y toda la lista impresionante de los beneficios. No están para saberlo, pero yo lo practico una vez por semana, como por alrededor de 7 años. Cuando aprendemos a dominar el apetito, aprendemos a dominar todo nuestro cuerpo. Y es que el cuerpo es tonto, por lo regular quiere todo lo prohibido, pero el que debe mandar es el cerebro. Nunca olvidemos que nuestro primer y más grande enemigo a vencer es el yo, sí, el yo, no Satanás, es el yo. Y el ayuno es una poderosa arma para vencernos y para vencer a Satanás y a sus demonios y a sus seguidores. No existe otra artillería más poderosa que la combinación del ayuno, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Y es que no hay demonio que se resista. La honra y la gloria son para Dios. Por esto y más, Satanás y sus demonios y sus seguidores viven aterrorizados. Este sí es terrorismo puro, no tonterías. Pero hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia. Vistámonos toda la armadura de Dios, porque esta guerra es real. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Pero Cristo va adelante de nosotros. Todavía hay más buenas noticias, excelentes noticias, diría yo. Colosenses 2:15. Miren lo que les hizo Cristo a las huestes demoníacas. Y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el líder del catolicismo que su muerte fue un fracaso. La lucha continúa, pero la guerra está ganada. Gloria a Dios. Lo que les espera a generaciones presentes y futuras no es bueno si no se humillan ante Dios y no aprenden a defenderse con un escrito está. Si nunca
se enteran que Mateo 17:21 existió. Mi oración es que no abandonen a Dios, la fuente de toda sabiduría, para que los mantenga a salvo y que conozcan la verdad y ésta los haga libres. Hay esperanza. Satanás y su gente ya intentaron desaparecer no solo unos versículos de la Biblia, pero toda la palabra de Dios a través de Roma y del catolicismo, y no lo lograron. Dios seguirá preservando su santa palabra, de eso no hay duda. Satanás usó a hombres para tratar de eliminarla, y Dios usa hombres como tú y yo para restaurarla. Tú y yo somos importantes, tú y yo somos parte clave en este gran conflicto. En esta hora oscura y tenebrosa, Dios nos quiere usar para su honra y gloria. No permitamos que muera Mateo 17:21. Avísenle a otros, hagan su parte compartiendo, porque la gloria es para nuestro Dios. Cristo viene pronto. Existen dos grupos de personas que heredarán la perdición eterna. No seas una de ellas. Estos son los cobardes y los incrédulos. De acuerdo a Apocalipsis 21:8, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En Daniel 10:19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Estas palabras también son para nosotros, tengamos fe. Esta guerra ya la ganó Cristo, confiemos en Él. Dejemos la cobardía, la incredulidad y la falta de fe. Sometámonos a Dios y veremos la gloria de Dios y a los demonios humillados. Esta semana fui bastante atacado espiritualmente al preparar esta información. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. El ayuno, la oración y el estudio de la Biblia son impresionantes. Nunca lo olvides, nunca lo ignores, nunca los menosprecies. A los demonios no les gusta un cuerpo que ayuna y ora. Pero debemos cuidar todas las avenidas del alma, los 5 sentidos. Y para terminar, si alguien te preguntara si conoces las técnicas para someter a Satanás y a sus demonios y a sus seguidores, ¿qué le dirías? Dios te bendiga.